Veloso. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Nuestro invitado es el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad. Jorge, gracias por venir. Me imagino yo que los bancos leen cada 3 meses estos balances espectaculares de grandes utilidades que aparecen y después nos explican cómo aparecen tan bajos las encuestas en términos de cariño, digamos, de imagen, equivalente en algunos casos hasta al Parlamento o al Congreso. Y gran parte de eso nos encantaría conversarlo contigo y te invito a ver una nota para introducir el tema. Los números son claros y eso no es lo que muchos esperaban, aunque hay sectores que no acusan recibo de crisis y es más, algunos están en muy buen pie. Cuando uno revisa la situación de los principales sectores productivos, ve que los indicadores y las utilidades siguen creciendo. Por ejemplo, en la banca, en los primeros 8 meses, las utilidades crecen en torno al 32%. Algunos bancos incluso sobre el 60, el 70% de aumento de la utilidad en relación al mismo periodo del año pasado. Aunque su aplicación principal será a partir del 2015, algunos culpan a la reforma tributaria como la causante del frenazo económico del que se habla. El manejo de la reforma tributaria fue poco prolijo. Se logró asustar más de lo necesario. Creo que todo el discurso de retroexcavadora, gente se dio gustos en palabras, pero que ciertamente acentúa en lugar de tranquilizar ánimos y entonces afecta a la inversión. Una inflación que llega al 4,9% y el 6,6% en el desempleo son 2 cifras más que se suman. A pesar de todo lo negativo, una ventana se abrió. El índice de la producción manufacturera que tuvo un crecimiento de un 5%. Se está notando la luz al final del túnel y va a ser crucial el comportamiento del consumo para que verdaderamente sea una mejor perspectiva desde el primer trimestre y el próximo año en general. En el país se habla de caída, en el exterior de la nueva mediocridad. Y una vez más, la gestión de las autoridades económicas del gobierno al ring de las críticas. Pensar que el año 2015 el equipo económico tenga más fuerza de liderazgo y se acerque más al equipo político. Normalmente si habían una distancia normal de 5 cuadras, hoy día creo que hay una distancia de 10 cuadras. Entonces eso es lo que yo creo que hay que aportar. Mientras en la calle, la discusión está centrada en algo cotidiano, pero con una gran lectura de fondo. ¿Qué pasa con la escasez de cajeros automáticos? ¿Y si no hay circulante? ¿Acaso no es una forma de obligar al uso de las tarjetas? ¿Y cuál es la responsabilidad de los bancos con la reposición obligada y que no se concreta? Yo voy a partir, Jorge, más atrás. Todo lo que usted quiera. Yo soy el papá de la reforma. Fuera de ese culto al ego que puede significar esa frase, ¿qué significa eso? Nunca lo dije. Lo que dije claramente que era el papito de la renta atribuida. Y lo vuelvo a decir hoy día, porque creo que fuimos los primeros. Simplemente uno se acuerda de las cosas negativas. Pero aquí también hay que acordarse de una cosa positiva. Fuimos los primeros en decir que la renta atribuida era impracticable y que tenía visos de inconstitucionalidad. Y fue tan cierto lo que dijimos con el equipo de técnicos que nos asesoró y a los cuales reitero todas mis felicitaciones por el trabajo que hicieron, que tuvo que dejarse la renta atribuida como una alternativa. Y felizmente no se hizo esa retención del 10%, que hubiera sido caótico para las empresas desde el punto de vista de su liquidez. Así que en el pequeño espacio de la renta atribuida, no en la reforma tributaria, creo que hicimos un gran aporte. Lo mismo que hacen los bancos. Si lo que sucede es que nuestro oficio, por definición, nunca va a ser grato. Veamos la personalidad que tiene una persona cuando va a pedir un crédito o cuando un amigo te pide plata. ¿Cómo cambia cuando hay que pedirle al amigo
que pague ese crédito. Realmente es una situación absolutamente distinta. Y por eso es que en Chile todas las encuestas demuestran que hay una desconfianza general a las instituciones. Hay una desconfianza del Congreso, hay una desconfianza en la iglesia, hay una desconfianza del colegio, hay desconfianza en la empresa que tú trabajas. Pero cuando te preguntan específicamente por su banco, por su empresa, por su colegio, las personas están satisfechas. Y desde ese punto de vista, la semana pasada dimos la última encuesta trimestral que la estamos dando hace un año sobre la satisfacción del consumidor con la banca. Todos los índices son crecientes, porque nuestra banca, y lo voy a decir con todas las letras, la utilidad que tiene es consecuencia de la bancarización que tiene Chile. Felizmente Chile es un país bancarizado que tiene un índice de castigos y por lo tanto de cartera deteriorada en los niveles mundiales. Y ese es el indicador más importante de la banca. Pero, don Jorge, nosotros tenemos una cartera riesgosa, una cartera deteriorada que es del orden del 2% del total de las colocaciones. Por lo tanto, si yo tengo colocaciones del orden de 200.000 millones de dólares y la utilidad de la banca es el 1,5% de todos esos activos, la señora Juanita sigue confiando en la banca. Y eso es el pilar fundamental, solvencia y confianza. Y yo le puedo decir con seguridad al país de que el país se va a seguir desarrollando porque tiene una banca sólida y porque tiene una banca confiable. Jorge, ¿me puede, o a la gente que está mirando, explicarle en una forma simple, si se pueda, cómo en un marco de esa aceleración creciente, donde nosotros vemos todos los días gente que no compra, personas que no logran vender sus autos, personas que empiezan a cuestionarle a otros su visión tradicional de bono, empiezan a despedir gente, en medios de comunicación últimamente se está despidiendo mucho, empiezan a despedir gente. En ese marco aparecen las cifras de los bancos con 32 o 20 y tantos % mejor que la. ¿Cómo se produce ese margen de utilidad mayor? Felizmente la banca hoy día es una industria global. O sea, así como hoy día tenemos los Alexis Sánchez, que son jugadores globales, y tenemos los 11 jugadores de Chile, los 11 que juegan en el mundo, y son globales, y no dependen solo del campeonato doméstico aquí, de la Colo-Colo, la Chile y el Wander, ¿no es cierto? Sino que dependen de lo que pasa en la calidad del fútbol mundial. La banca de Chile está absolutamente hiperconectada con el mundo y las corporaciones operan con la banca chilena. Las corporaciones mundiales también se financian en Chile. Entonces tenemos amortiguadores que permiten que cuando la situación económica en Estados Unidos mejora, nosotros recibimos clientes americanos que se financian en Chile. Y ese sistema de vasos comunicantes y ese sistema de interconectividad nos hace que la banca chilena global... O sea, tú dices que la utilidad de la banca en esta época de desaceleración en realidad proviene de los negocios en el exterior. Una parte de ellos pueden provenir de negocios del exterior y eso hace que realmente, tanto del fondeo como de los préstamos, la banca siga teniendo una presencia a la magnitud que tiene. Pero yo quiero ir al fondo del problema de lo que tú me planteas. Primero, yo quiero decir de que la situación de crecimiento de Chile me preocupa. Más allá de un juicio sobre la utilidad más o menos de la banca, me preocupa porque creo que todo el programa de gobierno tiene que tener un crecimiento piso. O sea, no podemos seguir, y eso es un llamado especial al ministro de Hacienda, que él nos ha dicho que es el jefe del equipo económico. Y como jefe del equipo económico nos ha dicho, júzguenme por los resultados. No con los anuncios. Y yo le digo, ministro, ya es el momento que tenemos que juzgarlo por los resultados. Usted nos dijo, ministro, que el país iba a crecer al 4%. Y este año la tendencia es que el país va a crecer 2 o un poquito menos, la mitad.
Y las proyecciones para el año 2015 son que el país va a crecer en torno al 3%. O sea, tendríamos 2 años en que el país crecería en promedio a un 2,5%. Eso no lo soporta ninguna reforma tributaria que permite mejorar la equidad. Un crecimiento de 2,5% promedio en 2 años no permite mejorar la equidad. Y por lo tanto el ministro tiene que aceptar que tiene que asumir el liderazgo máximo. Y es una gran oportunidad para él en convertirse en el liderazgo del crecimiento en su programa, porque de lo contrario vamos a tener una situación en que no va a haber reforma tributaria que nos va a permitir mejorar la equidad. Felipe. Y por eso creo que hay un piso para el crecimiento y ese es el problema fundamental que me preocupa. Y estoy optimista en términos de que con un liderazgo fuerte del equipo económico recuperemos el crecimiento. Y ese es el punto central que están preocupados todos los empresarios. ¿Cómo mejorar el crecimiento cuando los empresarios están jugando efectivamente un campeonato mundial de competitividad? Lo quiero decir con todas sus palabras. Los empresarios han resistido estas bajas de crecimiento con sus programas de desarrollo en el exterior, que felizmente ahora con un tipo de cambio mejor estamos entrando en un nuevo ciclo en que Chile va a crecer por las exportaciones, en que Chile va a crecer porque tiene un capital humano capaz de ser respetado y confiado en el exterior. Pero si no somos capaces de hacer el día a día con la velocidad que se requiere, no nos podemos presentar para mejorar la equidad con crecimientos promedio en 2 años Felipe, de un 2,5%. Ese es para mí el tema fundamental, Felipe. Ya, es uno de los temas fundamentales, pero como tocó usted el tema de la solvencia y la confianza, yo le quiero comentar algunos detalles para que usted lo explique, que digamos en términos futbolísticos que atacó, ahora quiero que se defienda. Con el mayor gusto. En febrero del 2014, y está en la página del Poder Judicial, el CERNAC presentó una demanda colectiva contra el Banco de Chile, del cual usted es director, por vulnerar la ley de los intereses de los consumidores debido, voy a leer textual, al cobro de comisiones del sobregiro pactado, es decir, cobros por encima del interés habitual de un préstamo, la tasa máxima convencional, que son estas comisiones que se cobran, que entiendo que son de 35.000 pesos cuando uno se pasa en el uso de su tasa de sobregiro pactado, digamos, que según el CERNAC y de acuerdo a esta demanda se consideraron abusivos, ilegítimos, ilegales y un enriquecimiento sin causa, pero además reclama el CERNAC porque da por aceptado el banco esto de que el silencio del cliente o el uso del producto es una señal de aprobación, cuando hace 2 años ya la Corte Suprema había sancionado en el caso Cencosud por la utilización de este tipo de conceptos, de esto que cuando uno no dice nada, cuando uno usa el producto está dando por sentado que está aprobando. Entonces el CERNAC, a propósito de eso, está pidiendo nulidad de esas cláusulas que considera abusivas, compensaciones, indemnizaciones, multas. ¿Reconocen ese problema y están dispuestos a asumirlo? Yo creo que no hay ninguna situación que esté en los tribunales que un banco no esté dispuesto a entregar todos sus antecedentes y por lo tanto someterse a todos los puntos que haya que aclarar. Pero cosa muy distinta es decir a priori que un banco está incumplido o que un banco ha abusado. Yo quiero decir terminantemente, para nada le hace bien a esta sociedad que sigamos abusando de la palabra abuso. Yo creo que la palabra abuso hay que usarla en su justa dimensión y cuando corresponde. Si en Chile por años se ha aplicado un sistema que el consentimiento tácito opera porque efectivamente el uso de un producto es el que permite que la persona acepta seguirlo usando, y así ocurre en toda la legislación, y hace 14 meses
se suspendió ese sistema para reemplazarlo por otro en abril del 2013 y hasta el día de hoy no se ha podido reemplazar y el último proyecto se retiró de la Contraloría sin haber hasta el día de hoy tenido un reemplazo, ustedes me dirán que eso ¿a quién beneficia? Beneficia al consumidor que no sabe a qué hoy día está sometido. Hoy día no hay ni consentimiento tácito ni consentimiento explícito. Lo único que hay es contratos perpetuos. Ustedes me pueden decir que en un sistema económico de libre mercado tú arrendarías tu casa con un contrato perpetuo. Entonces cuando se produce, entonces cuando lo que yo creo es que efectivamente hay que reconocer que los contratos son a plazo definido. Y como antes eran a plazo indefinido y esta nueva legislación se impuso, hay que hacer que todos los contratos a plazo indefinido se puedan transformar primero a plazo definido. Porque si no, es que ahí va hasta el fondo del problema de lo que tú planteas. No, esa es la confusión, es la confusión del problema de las comisiones, que estaban pactadas con un sistema de contrato indefinido. Y de un momento a otro se pasaron a contratos definidos y se transformaron en perpetuos. Entonces, en definitiva, lo que quiero decirles, estos son los problemas que atacan el crecimiento. Estos son los problemas que no defienden a nadie. Cuando tú tienes un sistema de contratos con consentimiento tácito y que hace que los consentimientos tácitos por operatoria, los contratos son indefinidos, y terminas con eso y haces que no haya la posibilidad por una sola vez de que esos contratos se placen a contratos a plazo fijo, produce estas confusiones y producen eso. Entonces el Banco de Chile objetivamente en todo su análisis va a argumentar estos antecedentes, pero no significa que haya abusos, lo que significa es que hay cambios regulatorios, sobre regulación, que no beneficia a nadie, salvo el anuncio urbe et orbe de que se está protegiendo al consumidor, cuando lo único que se está haciendo es desprotegiéndolo. Te vuelvo a decir, ¿tú arrendarías tu casa por un contrato perpetuo? Entonces, cuando me dicen que los bancos realmente están cometiendo una infracción, hay que ir al origen de las cosas para efectivamente poder tener un sistema más armonioso. Solo para terminar la idea, ¿pero están dispuestos a cambiarlo de los doble cobro en sobregiro pactado o no les parece que sea un problema? No, yo creo que el problema de fondo es el que te digo yo, ya que hay que ver cuál es el origen del tipo de contrato. No podemos seguir con contratos perpetuos. Fernando Villegas. Buenas noches. Bueno, no lo había saludado, perdón. Sí, pero este es el ceremonial de la mesa. Usted ha mencionado varias veces que la economía necesita un liderazgo y se lo ha pedido, se lo ha solicitado al ministro Arena. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que es liderazgo? Yo, por ejemplo, no creo que sea liderazgo simplemente hacer lo que ha hecho la Presidenta de la República, de pasearse por Europa cantando la vieja canción de lo mucho que queremos en Chile al forastero, que viene a invertir. Mientras en los mismos días un embajador estaba acusando a los empresarios de andar poniendo petardos y bombas por todos lados y generando una situación bastante estúpida, esa es la verdad. Entonces, obviamente que el liderazgo no consiste en simplemente anunciar que algo se quiere, que queremos educación de calidad o que queremos una economía que crezca. La cuestión es, ¿en qué consiste el liderazgo, tal como usted lo ve? ¿Cuál debiera ser los actos que llevase a cabo el ministro de Economía para que usted considerara que eso es liderazgo? ¿Cuál de liderar qué? ¿Para ir hacia dónde en concreto? Porque el liderazgo puede significar, uno puede ser líder para llevar un país a la ruina, ¿no es verdad? Entonces uno puede liderar un desastre o uno puede liderar un éxito. Entonces, ¿qué cosa a usted le pediría o qué cosas le parecen a usted urgentes para que el país no vaya a perpetuarse en esta situación que se está perpetuando, o por lo menos que se está dilatando en este momento, de un crecimiento bastante penca y sin otro consuelo que ver unas luces en lontananza que se supone que están al final del túnel, que es una frase bastante sobajeada? Yo creo que le agradezco su pregunta porque en definitiva me permite precisar que el liderazgo es obtener resultados. O sea, no hay forma más clara que tener cohesión y tener personas que quieran compartir
una misión que lograr resultados. Y a mí me parece que el programa de gobierno tenía dos símbolos centrales, que es el crecimiento y la equidad. Yo creo que los empresarios de Chile tuvieron una participación muy elogiosa y muy responsable en la reforma tributaria. Yo creo que pasar de tasas del 17 al 27 en periodos muy cortos demuestra una voluntad de querer tener un bien público mejor. Y ese bien público mejor se llama educación. Y con ese ejemplo, yo creo que el equipo de gobierno que encabeza el ministro de Hacienda en materia económica tiene que cumplir las metas de crecimiento. O sea, tan claro como eso. El instrumental perfecto significa destrabar lo que haya que destrabar. Si hay problemas en los derechos de agua, que está produciendo que haya menos inversión en agricultura, hay que destrabar eso. Y hay que ir viendo todos los temas que efectivamente están haciendo que las decisiones no estén produciendo el crecimiento requerido. Yo creo que el tema está mucho más en la micro que en la macro. Y creo que el tema que yo tocaba antes, los contratos, está lleno de situaciones de ese tipo. Está lleno de situaciones de estos lomos de toro que hablábamos, que en definitiva el liderazgo del ministro de Hacienda tiene que reconquistarse vía su meta de crecimiento. Pero Jorge, esos lomos de toro fueron creados con los bancos, fueron diseñados así, fue establecido así, para que entre otras cosas se generara esta idea de que lo que es bueno para los bancos es también bueno para el país, donde no necesariamente las dos cosas tienen que ser convergentes. Perdón, no entendí, Fernando, esa relación, porque yo cuando veo, por ejemplo, que tenemos en el mundo de la vivienda 1.200.000 de RUT de deudores, que equivale, multipliquémoslo por 3, 4 millones de personas, que hoy día están teniendo su casa, sí, y están teniendo a unas tasas que jamás hubiéramos pensado hace 20 años, en que realmente tenemos tasas de UF más 4, UF más 4,5 y 3,5 también, que permiten un acceso a la vivienda absolutamente distinto a lo que era antes. Y eso es porque se creó un mercado de largo plazo, que también está desarrollado por el mercado de la AFP, y eso hace que tengamos hoy día un nivel de bancarización para el crédito hipotecario que realmente es impecable su desarrollo. Entonces, cuando me hablan de los bancos, veamos lo que está pasando en el tema hipotecario, veamos el crédito siempre más crítico, en el crédito consumo. Hay una tasa máxima que se fijó, pero es el semáforo rojo, es para decirle a la gente, mire, a esa tasa no se endeude usted. Y la mayoría de gente no se endeuda a eso. Pero la señora Juanita anticipa la compra de su lavadora y la señora Juanita, al tener una lavadora, puede dedicarse más tiempo a su hija. Entonces, cuando yo veo que el sistema bancario, con su solidez, con su bancarización masiva, hoy día tenemos, y entremos al cajero automático, que ya no me lo han preguntado, me tiene desesperado, que no me lo han preguntado. Tenemos un banco las 24 horas. Estamos pasando de lo que era el banco tradicional. Tenemos 30 años cajero automático ya en Chile. Ahora tenemos un banco 24 horas. Tenemos el banco en su casa y en su oficina con la transferencia electrónica. Y no me cabe duda que el 2016 vamos a estar todos con el banco móvil, que va a ser el banco en el lugar donde tú estás parado. O sea, con el iPhone 6 que ya se anuncia que viene el desarrollo de la pago móvil en Estados Unidos, las personas van a poder pagar donde estén parados. Y cuando uno ve ese desarrollo, esa tecnología que están invirtiendo los bancos año a año, uno dice, realmente la gente cuando tiene un aprecio por su banco es porque responde a toda esta calidad de servicios. Jorge, pero hoy... La vivienda, el consumo, el teléfono, el banco en su casa, el banco en su oficina, el banco donde usted esté parado. Sí, y eso en gran medida tiene que ver porque tienes pocas alternativas para poder hacerlo. Tú lo decías muy bien, aquí se creó un movimiento diseñado, creado, para bancarizar de tal manera de que tú estés siempre
voy a usar una palabra que es metafórica, para usar el concepto de mi tocayo, pero pescado por el banco. Siempre estás asociado al banco, por cualquier razón, en cualquier momento. La tasa de endeudamiento que tienen los chilenos, que es alrededor de 65-70% de todo lo que hace y recibe, el chileno promedio lo destina a pagar estas cosas. No tiene la retribución equivalente cuando hay bajas, porque los bancos tienen que pagar bonos, los gerentes tienen que colocar de acuerdo a metas y las metas tienen que cumplirse. Espérate, entonces, yo lo que te estoy diciendo es que los bancos han creado, después de la crisis del 82, es verdad, crearon una institución mucho más sólida, mucho más sólida, estable. no mucho más, sólida, no le pongamos mucho, Okay, sólida. Mucho más sólida de la que había, sólida, estable. Pero la crearon sobre la base del concepto de que todo tenía que revolver en torno al banco. Y eso ha generado de que nosotros seamos una sociedad hoy donde dependemos tanto del banco, en todo orden de cosas, tanto del banco, como para la discusión que estamos hablando ahora, donde la gente dice, mira, ¿por qué razón, dice el señor presidente de la Asociación de Bancos, que hay letreros en los cajeros automáticos que dice no funciona? Mentiroso. ¿Y por qué, claro, por qué, claro, el presidente de la Asociación de Bancos dice que eso es mentira? Porque tienen plata. Entonces la pregunta, ¿qué piensa el ciudadano promedio? Dice, automáticamente piensa, a ver, el banco gana más con la tarjeta de crédito o gana más sacando plata. Absolutamente. Perdón. Eso nada que ver. Lo único que nos interesa, perdón, Jorge, lo único que nos interesa Jorge, es que ese un segundo. servicio para la gente le permita tener cada vez menos circulante, porque el tener menos circulante es más seguro. Hoy día hay un tema de seguridad en la sociedad que no, o sea, ¿fue pensado lo de los cajeros automáticos? Siempre fue pensado el tema, como las tendencias del mundo, de que usar menos circulante es más seguro. Okay, no tiene nada que ver con la tarjeta. Pero la plata que yo saco de un cajero automático, ¿cuánto me cobran a mí el banco por cada sacada de ahí? Los primeros giros no tienen cobro. Cuando tú pasas muchos más giros, puedes tener cobro. Ok, y si yo pago, en vez de pagar con cash, pago con tarjeta de crédito, ¿cuánto de eso le llega al banco? ¿Más o menos de lo que saqué? No tiene absolutamente, es absolutamente despreciable. Aquí hay un bien superior. Es despreciable en una persona, no es despreciable en 1,5 millones de personas. Absolutamente en el resultado del banco. Aquí lo que importa es las grandes cifras. Por favor, ustedes piensen que cuando se analiza el sistema financiero, el 90% de lo que es el movimiento de un banco lo aportan los depositantes. Por lo tanto, esos depositantes son los que tienen que saber que sus dineros no es a qué tasa se prestan, sino estar seguro que lo que se presta se devuelve. Y esa es la gran tarea del banco, no la tasa de interés, sino la calidad con que selecciona al deudor. El deudor está cada vez con los sistemas de preevaluación cada vez mejor analizado. Y por eso que el rating de la banca chilena sobre su total de colocaciones es de carácter mundial. Este rating que tenemos de 2% es porque sabemos prestar. Y ese es el gran aporte que la banca hace. Ustedes no han podido dimensionar lo que es el valor de saber prestar. Siempre se habla de lo que se cobra de intereses, pero lo realmente grande es la calidad con que se presta. Jorge. Y eso es lo que hemos aprendido del 82 ahora, porque hay modelos que se han ido perfeccionando de cómo se presta, según los hábitos de cómo se paga la gente. Déjeme hacer el paréntesis para que no nos vayamos el tema y para que la señora Juanita y para que los que están día a día en la ciudad puedan tener una idea real y una explicación real de lo que pasa. Porque yo le iba a traer cifras, le iba a traer papeles y decidí traerle este papel, que es el papel que está en un porcentaje altísimo de todos los cajeros automáticos de la ciudad. Entonces, y me hago responsable de eso. Ya, ¿cuál es la explicación de que en los últimos 4 meses uno vaya a los cajeros automáticos y no haya circulante? La primera definición que quiero decirles es que simultáneamente el decreto 222 se empezó a analizar ya hace 2 años y medio y se puso en práctica efectivamente el 25 de julio del año pasado. ¿ya? ¿Cuál es ese decreto? ¿Que tiene que ver con seguridad? Todo con seguridad, lo cual significó cambiar de modelo. Es como si tú me dices, mira, realmente todo el sistema de seguridad de tu casa hay que repararlo. ¿ya? Y eso hace que efectivamente puedan haber atrasos del proveedor, atrasos en la instalación,
y que realmente se haga un periodo paulatino en que tienen que sacar cajeros. No, los cajeros no se pueden sacar a cualquier hora. Es distinto sacar un cajero del banco a sacarlo de las islas, pero, Jorge, o del sistema comercial. Pero Jorge, esto lleva planteándose, perdona que te lleva planteándose mucho tiempo antes de que entre el decreto a vigencia. Por lo tanto, tienen la contingencia que haber estado preparada. No se pudo estar todo lo suficientemente preparado que se debiera haber estado, y por eso es que ya llevamos. Y lo único que yo puedo asegurar... Ya se le llama un sistema sólido. Pero absolutamente sólido. El 80% de los atentados, desde que se empezaron a instalar estos, se han sido rechazados, frustrados. 80%. ¿Ya? Entonces, al 31 de diciembre van a estar instalados absolutamente todas las medidas auxiliares de cámara, de alarma, y el 30% de los cajeros, escúchenme, el 30% de los cajeros con el modelo absolutamente nuevo que se llama CEN 4 va a estar instalado el 30 de diciembre, y como estaba en el proyecto, se va simultáneamente a hacer el otro el 30 el próximo año y el otro el siguiente. Pero además quiero agregarles que simultáneamente a esto hubo el feriado irrenunciable en el mes de septiembre. Entonces, en el mes de septiembre, 40% de los cajeros del 18 y 19 cerraron porque estaban cerrados los supermercados, porque estaban cerrados los moles. Pero Jorge, el feriado de septiembre está en el calendario desde hace 25 años. Sí, pero escúchame. O sea, siempre está ahí. No, irrenunciable nunca en los moles. Está absolutamente equivocado. No hace 25 años. Recién hace 2 años. ¿Ya? Por eso te estoy diciendo... Por eso que hay corporal. Pero lo efectivo es... Si vean este fin de semana. Lo que vamos a hacer son 2 medidas. Primera medida, el letrero no se pone más y solo se usa el sistema electrónico, en que el cajero, cuando se pulsa, dice si hay o no hay dinero electrónicamente. Segundo, en el año 2015 vamos a decirle a la gente: este cajero no tiene efectivo. El cajero más cercano con efectivo es este, ¿ya? Y por lo tanto, a mí esta discusión casi me estimula a pensar lo fantástico que se han metido los bancos en el hábito de la gente. Yo creo que este país, el hábito de uso... Que tiene fantástico... De uso, porque de los 24... De 30 años que tenemos, porque hemos mejorado las situaciones de seguridad, dado los cambios de seguridad que tiene la sociedad. Si resulta que ahora tú me puedes decir, mira, el traslado de valores es culpa de los bancos. Como los temas... No, pero sé que... es que ese es el tema de fondo. Pero, okay. Es que ese es el tema de fondo. Estamos en un tema de seguridad global. Y ese tema de seguridad, los esfuerzos que hemos hecho, que les vuelvo a decir, ahí me ha tocado discutirlo, los 100 millones de dólares que se han invertido en estos cajeros, es el paliativo para un enorme problema de seguridad. ¿Y en ese sentido es un gallito, Jorge, con el gobierno? No, absolutamente, para nada. Esto ha sido Yo quiero recalcar el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, con la Superintendencia de Banco, con el Ministerio, la Subsecretaría de Prevención del Delito. O sea, quiero agradecer a cada uno de los funcionarios que se han preocupado de que efectivamente hoy día estemos inmensamente mejor que hace 3 meses. Sí, pero y vamos a estar 3 meses más enormes. Convengamos que los 100 millones de dólares que tú dices que se ha invertido en todo este sistema están total y absolutamente financiados. Perdón, yo no quiero caer o sea, en ese tema. Lo que quiero resaltar, tú pones plata y da la sensación de que la plata es... No, lo que quiero resaltar, que se ha cumplido con todas las exigencias, que las normas más relevantes de seguridad que se nos haya impuesto, con todas las normas. Pero el tema no es un tema de los bancos, es un tema de la sociedad. Y por eso que tenemos que trabajarlo con ese ímpetu y con esa ambición. ¿Cuál es el tema de la sociedad? El tema de la seguridad en el manejo del efectivo, que es un tema que tenemos que resolverlo entre todos. Y por eso que el Banco Central está anunciando las tarjetas de prepago, o sea, la tarjeta VIP,
¿no es cierto?, que se usa para el Transantiago, se va a usar por las entidades no bancarias. No bancarias. Lógico, y vamos a estar bancarizados, pero más todavía. Porque no se ha creado todavía un sistema para cuando se terminó el trueque, ¿no es cierto?, y se pasó a un sistema monetarizado, no se ha creado otro sistema distinto al circular. Con una mano en el corazón, una sola cosa, con una mano en el corazón. Las dos manos, las dos manos. ¿Usted preferiría que no hubiera más circulantes y fueran solo tarjetas por seguridad? No es solo tarjeta, sino que hubiera sistemas como la transferencia electrónica de fondos, que yo creo que ha ayudado enormemente, ¿ya? Que hubieran sistemas en que efectivamente por la realidad nos impone de que haya cada vez menos efectivo. Y yo creo que se ve en cosas tan habituales como la forma en que los padres le entregan su mesada. ¿Y si le aplicaran una tasa impositiva de impuesto a las transacciones bancarizadas? No creo que tenga ningún efecto, porque en definitiva lo que nos interesa es atender al consumidor. O sea, si nos vamos a ir por creer que las soluciones son regulaciones para que efectivamente las cosas cuesten más, no estoy absolutamente de acuerdo. A mí me interesa que efectivamente el consumidor se sienta cada vez mejor atendido y competitivamente. No hay tiempo. Tus últimas palabras, Fernando. Mis últimas palabras son que en general hay una actitud notoria en el país de tanta sospecha ante la banca que la única forma que ustedes vuelvan a recuperar la fe pública es cerrar la banca y que volvamos al trueque. Entonces todas estas cosas, estos progresos que permiten, digamos, vivir al nivel de la civilización tecnológica, que desaparezcan. Y así nadie gana nada, pero por lo menos no hay alguien que se lleve tanta plata para la casa. Esa es la solución. Tienen que cerrar la banca y volvemos al trueque, volvemos a las carretillas. Pero ¿por qué la caricatura? No entiendo la caricatura. Porque ustedes han hecho una caricatura todo el rato con la cuestión de la banca. Entonces yo me estoy permitiendo hacer otra caricatura. Porque la verdad... ¿Y cuál es la caricatura? Se pregunta acá. la realidad. ¿Cuál es la caricatura? ¿Qué realidad? Bueno, eso es un detalle significante. El hecho a mí me parece que, por ejemplo, de que se penalice a quienes son victimados, son víctimas de los asaltos. Con esa lógica va a llegar un día en que si a ti te cocotean, te van a multar por haber sido cocoteado. Otra caricatura más. No, es que van a multar a las compañías que transportan valores cuando los asaltan. Multan a los bancos si les roban los... Perdóname, las multan solamente si es que, para usar las palabras de Jorge, las multan solamente si es que no han cumplido los protocolos que se acordaron con los bancos. Si tú no tenías gente adentro de la cuestión, no tenías guardia, no tenías candado puesto. No es necesario que grite, Fernando. En absoluto, no es necesario. Yo creo que en general hay un vuelco tal en las actitudes y en la manera de pensar las cosas en nuestro país, en todo orden de cosas, de que se dan estas situaciones que para mí son como poner el mundo al revés, donde el progresar en una actividad, ya sea la banca o cualquier otra, es vista con sospecha y se le busca por un lado o por otro una explicación malévola, o sea, que haya uso, que hay una ganancia ilícita, o por último esa explicación de todo uso que es hay lucro. Ya eso es inmediatamente sospechoso, y como la banca está pero precisamente manejar dinero, porque ese es su negocio, entonces tiene que ser el más sospechoso de todo, porque cometen el pecado mortal de prestarle plata a la gente que la va a buscar, porque nadie los obliga a pedir plata prestada. Oye, y tu discurso de la usura de la otra vez, el banco que todo el tiempo funcionaba. Aquí no estamos hablando de la usura, aquí lo único que hemos hablado de procedimientos de operativos de los bancos, no hemos hablado de la usura. Por supuesto que si un banco te cobrara 20%, en primer lugar no habría usura porque nadie iría a pedirle plata a ese banco, muy viejo. O sea, no podría haber usura porque nadie va a ser tan huevón de ir a pedir prestado a 20%. Y hoy en día en el mundo, como los bancos no es una sola familia, como era en Europa en el Renacimiento, que había una familia o dos que tenían bancos y tú estabas supeditado a ellos. Como la banca es internacional, las empresas pueden pedir donde se les dé la gana, y yo creo que ya esa usura entendida como unos tipos, ¿entendís tú? Como el de la... como el personaje shakespeariano, eso ya no puede ser posible. ¿Cómo va a ser posible si tú tienes todas las opciones del mundo? Tú puedes pedir plata ahora fuera de Chile. Entonces, ¿cómo va a ser posible la usura? ¿Quién podría ser tan tonto de imponer tasas usureras? ¿Usted me podría explicar, Jorge? ¿Quién podría poner tasas usureras? Alguien que esté desesperado, pero esas cosas no caben más. No, si eso tú sabes que ya no existe. Eso Jorge Aguad, muchas gracias por haber estado. Muy amable. Que te vaya bien. Yo estoy llamando al CERNAC para que cierre. Sí, cierre.